Bueno, lo decíamos recién, el gobierno nacional decidió volver sobre sus pasos para dejar sin efecto este aumento retroactivo del monotributo que estaba afectando principalmente a la clase media, ¿no? La clase que aporta en el país. Porque, a ver, esto suena clasista y hasta, si uno quiere, un poco discriminatorio para otros sectores sociales, pero, a ver, los ricos generalmente evaden, no pagan. No todos, pero buena parte evade. Cada tanto sale algo no declarado que tienen. Los pobres no pueden pagar impuestos, porque en algunos casos están enganchados de algún servicio y no pueden pagar porque su economía es informal, o trabajan en negro o no tienen trabajo, y la que paga impuestos es la clase media. 7, 8 millones aproximadamente son los que aportan al ANSES, de los 44, 40 y pico que tiene el país, ¿no? 44 millones de habitantes que tiene el país. Esa ecuación evidentemente no daba y el gobierno necesitaba más dinero, más aún en un momento de economía parada, y donde está mejorando, digamos, actualizando los planes sociales justamente para atender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Bueno, decidió ir por el monotributo. Lo que pasa es que empezó a generar tal repercusión esto y tal polémica, porque hay gente que no puede ni pagarlo, hay gente que se ha salido del monotributo directamente, que el gobierno finalmente vuelve sobre sus pasos. Para que nos explique qué es lo que va a suceder en realidad, porque no queda bien claro cómo va a ser la política ahora del gobierno y qué es lo que... y cómo y cuándo va a haber que pagar. Vamos a hablar con Matías De Feo, que es contador y experto en temas tributarios. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un saludo para vos y todos los oyentes. Gracias por atendernos. A ver, ¿qué es lo que está pasando con este tema del monotributo? ¿Cómo va a ser de ahora en más en vistas de las últimas noticias? Mira, Antonio, a ver, en principio lo que habían hecho era una actualización de los importes en cuanto a las categorías, es decir, habían hecho un aumento de un 35,3% retroactivo a enero, digamos, un disparate, desde un disparate hasta ilegal, los dos títulos llevaría. Pero ¿qué es lo que pasó? Como bien vos decías anteriormente, digamos, la presión mediática hicieron que lo tengan que volver para atrás, y no solo que lo vuelven para atrás, sino que aparte también están haciendo anuncios de alivio. ¿Cuál sería el anuncio de alivio? Algo completamente lógico, que también actualicen los valores de las escalas. ¿Por qué? Porque si vos tenés una escala que no la actualizás con la inflación, es decir, vos vas a facturar más con la inflación, entonces te subís de escala. Al subirte de escala, tenés que tributar un monto más elevado. Entonces, eso es un poco lo que sería el panorama que tenemos hoy, digamos, oficialmente todavía no está. Oficialmente todavía no está, pero es lo que se está hablando en el gobierno que tiene que implementar. A ver, pasado limpio, para aquellos que nos están escuchando que por ahí no entienden demasiado términos técnicos, va a haber que pagar, va a haber que pagar, pero ¿en qué circunstancias? Mira, lo que sería más lógico momentáneamente sería esperar hasta que salga bien la resolución oficial de Mercedes Marcó del Pon, que lo eche para atrás las escalas, porque vos entras más allá de lo que se dijo ayer, vos entras en estos momentos y ya te aparece la deuda. Hay contribuyentes que tienen deuda de hasta 25.000 pesos. Digamos, te fuiste a dormir un día, te despertaste y te enteraste que debes hasta 25.000 pesos, dependiendo de las categorías. Entonces, lo que se tiene que recomendar es que esperen, primero que se oficialice, después que esté oficializado, a que se actualice todo lo que está oficializado en la página de internet, en la página de AFIP. Y una vez que se actualiza, bueno, ahí pagar, y la nueva recategorización con los nuevos montos vendrían a partir de julio. Estamos así como debería ser, de que se tenga que recategorizar del 1 de julio hasta el 20 de julio. Claro, qué bárbaro. No. Así que sí. A ver, la recomendación es que esperen. Que esperen porque no está digamos, no está oficializado legalmente, y aparte ni mucho menos está actualizado en la página FIP. Ahora ya lo habían, si mal no recuerdo, ya lo habían actualizado el monotributo desde el comienzo del año, una vez lo habían actualizado. Claro, a ver, es que en sí el problema que hay es que cómo se defiende, a ver,
Ahora se empiezan más que nada de los aspectos económicos, los aspectos legales, porque la titular de la AFIP tuvo hasta denuncias penales por esto de que intenta hacerlo retroactivo. ¿Ella con qué se escuda? Diciendo que en su momento, cuando lo habían actualizado, como se demoró mucho en Congreso y en Senado esta actualización, ella dice, yo estoy aplicando ahora lo que se votó en su momento. Claro, está bien, fantástico, pero cuando un contribuyente va y paga, a ver, según el Código Civil, cuando uno paga su obligación, queda liberado la misma. Entonces no pueden cobrarle algo retroactivo. Entonces acá ya se empieza a mezclar la política, y justo en momentos de campaña, entonces por un lado, el AFIP le echa la culpa al Congreso, y en el medio están los contribuyentes que a ver, en lugar de tener alivio, yo te cuento casos particulares, Antonio, yo tengo contribuyentes que están con los negocios cerrados y están pagando el monotributo y encima le quieren cobrar el aumento. Un disparate, pero irracional desde el ciudadano de a pie de la calle, te digo, del comerciante básico. Digamos, el enojo que tienen es indescriptible. Claro, o sea, no facturan, pero igual tienen que seguir pagando el monotributo. Claro, exactamente, no solo pagarlos, sino que encima te quieren cobrar de más, digamos, una locura, un disparate. Ahora, ¿cómo se explica esta medida impopular en época electoral? Porque o pensaron que la gente no iba a reaccionar, digamos, no se explica, porque a ver, es prácticamente un robo al bolsillo del contribuyente promedio. A ver, muy mal asesorados. A ver, desde el punto de vista legal, te digo, porque una violación al Código Civil, o sea que directamente no les importa. Desde el punto de vista de tacto de sensibilidad humana, a ver, muchas veces yo lo que digo, que hablo con amigos, que muchos de los dirigentes que nos gobiernan nunca tuvieron ningún comercio. Claro. No sé, un kiosco, una carnicería, un emprendimiento fuera el que fuere. Entonces no saben lo que es estar todo el día frente a un negocio. Te llegan los impuestos, te cierran por la pandemia y encima te exigen que sigas pagando. ¿Entendés? A ver, te digo lo que es el sentimiento de la gente. La gente ve que los políticos dicen, el esfuerzo lo hacemos entre todos, seguimos haciendo el esfuerzo. Pero ellos no se tocaron el sueldo. Si más, si lo aumentaron, y el día que se aumentan el 40%, le aumentan también a los monotributistas que la obligación de pagar más. Entonces es muy loco la sensación del ciudadano de a pie. ¿Me explico, Antonio? Claro, sí, no, además de pagar alquiler, sueldos, que todo sigue. Que pagar, obviamente. Que todo sigue. ¿Cómo es la situación de los responsables inscriptos? Porque en algún momento, explicarlo mejor vos, pero cuando ya no podés facturar más el monotributo, te pasan directamente al responsable inscripto. Bueno, eso viene también de la mano de que tienen que hacer las actualizaciones que yo te estaba diciendo, que en teoría lo anunciaron como un alivio para los monotributistas. ¿Por qué? Responsable inscrito, para aquellos que tienen algunos años más, es el viejo autónomo, ¿no? Que ahora se llama así. Sí. Antes se llamaba autónomo, en la época de mi madre, autónomo. Ahora es responsable inscrito, claro. A ver, ¿cuál es el tema? Vos tenés un tope máximo de categoría de hasta venta de bienes de 3,5 millones de pesos. Con una inflación que tenemos aproximadamente interanual, según el INDEC, podemos hablar que tuvimos un 50%. Entonces, si vos no me actualizás la escala del monotributo, yo vendiendo lo mismo del año pasado a me paso automáticamente a responsable inscripto. Lo lógico que sería, pero estamos hablando que vivimos en Argentina, o sea que es difícil aplicar la lógica, ¿no? Entonces, lo lógico sería, bueno, si subimos el monto que tenés que pagar de tu monotributo de un 35,3, listo, subime los parámetros de escala de facturación, el mismo monto. Subime el mismo monto. ¿Por qué? Porque si yo, por la inflación, lógicamente, uno va a facturar más. Vos vas a un kiosco, comprabas un paquete de yerbas, un año valía 150 pesos y vale 250 pesos. Entonces el monotributista paga más. Al pagar más, lo estás empujando a que sea responsable inscripto. Y el ser responsable inscripto para un pequeño contribuyente es bastante complejo, porque no solo que es más costoso desde el punto de vista impositivo, sino que también es muchísimo más burocrático. Y la burocracia en Argentina es exorbitante. No, además que los mismos procedimientos para sacar un monotributo, algo básico, porque el monotributo está pensado para un trabajador común sin mayor especialización, no lo digo peyorativamente, pero un albañil, un electricista, hoy en día necesitas un contador sí o sí, porque no es complicadísimo, ¿no? A ver, desde el punto de vista legal, no. Claro, desde el punto de vista legal no. Ahora, desde el punto de vista de procedimiento, es bastante engorroso. Sí, es bastante engorroso.
¿Qué porcentaje, Matías, vos trabajás con varios empresarios pymes, profesionales liberales, ¿qué porcentaje de contribuyentes, digamos, o al menos de lo que vos ves desde tu estudio contable, estudio de Feo y Crowder, qué porcentaje ha dejado directamente de pagar el monotributo o hace la famosa bicicleta, ¿no? Que cuando te están por sacar de monotributo paga el último mes para después tener changüí para seguir aguantándolo? ¿Cuánta gente está en esa situación? Mirá, muchísimos, porque, y no solo te hablo de los que tienen o que estuvieron cerrados por pandemia. A ver, yo anécdotas reales de clientes te puedo contar que hay un montón de complejos de fútbol, un montón de rubros que están cerrados y, a ver, vos tenés ahorros y tenés que darle de comer a tu familia. Yo primero le doy de comer a mi familia, después veo cuando pago los impuestos. Claro. Es el razonamiento más lógico y racional que puede hacer cualquier ser humano en esta situación. Claro. Digamos, las prioridades las va fijando en cuestión a las necesidades básicas. Después vienen las obligaciones tributarias. Claro. Bueno, esperemos y llamemos a la cordura a ver si las autoridades se iluminan y podemos de una buena vez... Ojalá, Antonio, ojalá, porque el descontento, el termómetro en la calle de los contribuyentes es muy fuerte, muy alto, digamos, hay mucha bronca. Sí, mucha bronca. Porque todos dicen lo mismo. Esto te traduzco, dice, estos muchachos que nos gobiernan nunca tuvieron un comercio, como te dije antes. Bueno, tal vez que Alberto al principio de la pandemia llamó miserable a los empresarios. Claro. Sí. A ver, después te dice por otro lado que el mérito no existe, que no existe la meritocracia. Entonces, ¿qué mensaje te está dando? Sí, es un cúmulo de situaciones, evidentemente, que ayuda al descontento social. El emprendedor que viene con el caballo cansado de la situación económica mala y encima le suma la pandemia y vos ves que ellos se suben la dieta y a vos te suben los impuestos, entonces es una bomba de tiempo que hay que desactivarla. Muchas gracias por el contacto, Matías. Un saludo, Antonio, que tengas buen día. Adiós.